Amén. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. Hoy no voy a predicar, no voy a contar nada. Vamos a abrir, como es estudio, me porto así, ya saben que cuando es predicación. Amén. Vamos a ver hoy otro atributo de Dios. Amén. Estamos conociendo a Dios, estamos conociendo sus atributos para conocer cómo es nuestro Dios. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El atributo de la semana pasada, ¿cuál fue? La bondad. La paciencia. La paciencia de Dios. Y hoy vamos a ver un atributo que sé que no nos gusta. Yo sé que es el atributo que menos les gusta a los que están ahorita, ¿verdad? Al cristiano, casi cuando este atributo es nombrado, no les gusta casi. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Y yo quisiera que abriéramos la palabra de Dios en Romanos capítulo 11. Y vamos a leer solo el versículo 6. Romanos capítulo 11, epístola a los Romanos capítulo 11, versículo 6. Si se está acabando el 11. ¿Sí? Pido a Dios que me dé sabiduría y gracia para poder decir amén. 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 Ponemos de pie y vamos a leerlo todos juntos. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos estar en este estudio público, Señor, para conocerte, Señor. Queremos conocerte como dijo nuestro Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, danos la gracia para conocerte. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro corazón como lo abriste con Lidia, Señor, para que ella pusiera atención. Padre, haznos poner atención a tu palabra. Señor, que tu gran poder actúe en nosotros para que nada nos distraiga, nuestros sentidos estén completamente sumergidos en tu palabra, Señor, y que hoy salgamos, Señor, glorificando, alabando a Cristo Jesús por la inefable gracia, Señor. Gracias, Padre, en tus manos nos entregamos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, el griego simboliza favor. Favor. La gracia es el amor de Dios que se inclina desde las alturas para socorrer a criaturas desfavorecidas y que no merecen nada de Dios por ser rebeldes y desleales. Amén. La gracia es también, hermanos, que Dios nos da lo que no merecemos. Amén. Eso es gracia, que Dios nos da lo que no merecemos y además nos los da sin ningún mérito o demérito nuestro, porque nada más a veces hablamos del mérito, ¿verdad? Dios no toma méritos para darnos gracia, pero tampoco toma deméritos, ¿sí? ¿En qué sentido? No es si eres más o menos pecador, es que al que es más pecador Dios le da más. No es así. Es única y exclusivamente la gracia de Dios, es ese favor de Dios, ese regalo de Dios, ¿verdad? Que Dios le da a sus criaturas en base a lo que Él es, ¿verdad? A lo que Él es, que hemos visto que Él es bondadoso, que Él es generoso. Amén. Entonces, eso es la gracia de Dios. Es el regalo, es un regalo que Dios le da a criaturas, no en base ni a sus méritos ni a sus deméritos. ¿Ok? Entonces, nosotros seguimos aquí al apóstol Pablo, que dice que la gracia también es algo, hermanos, que se opone o que es contraria totalmente ¿a qué? A las obras. Eso es la gracia, ¿no? No tiene nada que ver con una obra de nosotros. Yo no me gano la gracia de Dios por hacer algo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ninguno de nosotros merece
la gracia de Dios. Pero el amor de Dios, que la gracia fluye del amor y de la bondad de Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Y fluye para favorecer a criaturas desfavorecidas. Y vamos a ver a quiénes especialmente. Amén. Amén. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Pregunta? ¿Vamos bien? Amén. Este atributo, hermanos, es desglosado en dos partes, para entenderlo. La gracia común. ¿Se acuerdan lo que vimos que es la gracia común? Para todos. Para todos. Para buenos y malos. Para buenos y malos. Salir del sol. Así es. Así Así es. La gracia común es para toda la humanidad. Para bueno, Dios hace, como dijo la hermana, salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios hace salir el sol sobre sus hijos y sobre los que no son hijos. Dios hace llover sobre los injustos y sobre los justos, ¿verdad? Y ahí vemos la gracia común del Señor, ¿verdad? Donde Él sostiene, inclusive a los hombres más perversos, ¿verdad? Dios los sostiene. La vida que tienen es gracias a la gracia común de Dios, que los sostiene por esa vida. Amén. ¿Sí? Pero normalmente cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios gracia, ¿a quién creen que va dirigida esa gracia? Al Señor Jesús. A sus elegidos. A sus elegidos. Amén. A sus elegidos. A sus elegidos. Siempre que nosotros encontramos la gracia de Dios en las Escrituras, va hacia sus escogidos o elegidos. No, es lo que nosotros vamos a ver continuamente en la palabra de Dios. Vamos por favor a Éxodo. Bueno, perdón, primero Génesis 6:8. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y ahora, si leyéramos los versículos anteriores y posteriores, no vamos a encontrar un mérito o demérito de Noé. No, la Biblia nunca nos dice Noé halló gracia porque era un hombre bueno. O dice Noé halló gracia porque era un perverso. La Biblia solo dice Noé halló gracia. Noé halló gracia. Y eso de que halló no es algo que ni siquiera Noé estaba buscando, sino es de la persona que lo dio. La persona que lo dio le dio gracia y él por eso halló esa gracia. No porque Noé la estuviera buscando, Noé no la estaba buscando. O díganme en qué versículo de ahí de la palabra de Dios dice que Noé anduvo buscando la gracia de Dios. No lo hay. Es más, Noé no sabía todavía que el diluvio iba a venir. Noé todavía no sabía que tenía que hacer un arca. Y sin embargo, Noé halló gracia. Y ahí es la maravilla de Génesis 6:8, porque nos muestra claramente que no hay otra vez un atributo de nosotros que beneficie la gracia de Dios. Vamos ahora sí a Éxodo capítulo 33, versículo 2. Éxodo 33, 2. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Amén. Amén. Ahí está. Fíjense, Moisés le dice a Dios: tú has dicho de mí, has hallado gracia delante de nosotros. No es porque tú, perdón, Moisés, dígame que no es, que estamos con Moisés. Moisés, porque tú eres bien valiente, Moisés, porque tú eres bien arriesgado, has hallado gracia en mis ojos. ¿No? Recordemos que Moisés asesinó. Moisés halló gracia por el que da esa gracia, única y exclusivamente. Cada vez que encontramos nosotros que halló gracia, nunca vamos a encontrar un mérito o demérito de la persona. Nunca vas a encontrar y halló gracia porque daba ofrendas, o halló gracia porque era un gobernador, o halló gracia porque ayudaba a los huérfanos, o halló gracia. Eso no lo es.
La gracia es algo que Dios da porque a Él le place. ¿Amén? Vamos a ir a Éxodo 34, 9. Y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y ahora Moisés le pide que Dios vaya con ellos, pero ¿cómo le dice? Sí, he hallado gracia. Sí, En tus ojos. he hallado gracia en Tus ojos. Si ha hallado gracia, Señor, ayúdame en esto. Ven con nosotros. Si ha hallado gracia. Entonces, vemos a Moisés no diciendo, Señor, porque yo hallé gracias esto. No, sino si he hallado gracia. Moisés sabe que no es merecedor de la gracia de Dios. Moisés, perdón. Lo estoy probando y no lo dice. Moisés, ¿verdad? Esa parte. Nosotros entonces tenemos que ver, y la Biblia nos habla. Abraham, por ejemplo, Abraham vivía, ¿en dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Y cómo era Ur? A morir, ¿verdad? A morir. Idólatra tremendamente. Sin embargo, Abraham, aunque no lo dice ahí la Biblia, Abraham le dio gracia. Y Dios le habló a Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra. Entonces, bueno, ¿qué mérito tenía Abraham? Todo el mérito está en Dios. Ahora, cuando Dios saca a Israel, a su pueblo, ¿verdad? Y lo saca, nosotros vamos a ver lo que Moisés describe. Vamos, por favor, a Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Amén. Amén. ¿Verdad? Fíjense, y si analizamos ese texto, no vas a encontrar un mérito de Israel. El puro mérito es Dios. Les di. ¿Y qué? ¿Y los traje? Esa es la gracia de Dios, que Dios nos las da y nos atrae hacia Él. Nos atrae hacia Él. Sin la gracia de Dios no podríamos venir hacia Él. Sin la gracia de Dios no hubiera podido Israel salir. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Y no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os has rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios le dice al pueblo de Dios, por medio de Moisés, ¿verdad? Dios le dice al pueblo de Israel, no creas que te saqué de la tierra de Egipto por tu ser un pueblo excelente. ¿Verdad? La única, porque yo te saqué es porque Pueblo santo. no, Porque os amo. porque os amo, porque os amo. La gracia es una expresión del amor de Dios, ¿sí? Porque os amó. Es la única cuestión. Dios los amó y los sacó, y esa es la única condición. El amor de Dios está ahí puesto, ¿sí? Vamos a 2 de Crónicas capítulo 30, versículo 9. De Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Porque si os volvieres a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros sus rostros y vosotros os volviereis a él. Amén.
La gracia de Dios es abundante. Pablo el apóstol nos habla de este detalle. Cuando el pecado abundó, y eso nos habla del sacrificio de Cristo. Ese texto está hablando, el contexto es la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? El pecado fue grande, pero sobreabundó la gracia llevando a Cristo Jesús en la cruz. Pero así cada cuestión de nuestra vida, como vimos hace rato en el domingo, ¿verdad? Cada cuestión de nuestra vida necesitamos, porque el pecado abunda. Pero si yo voy al trono de la gracia es sobreabundante. Y es lo que está aquí mostrando. O sea, Dios muestra su gracia vez tras vez, es clemente, ¿verdad? Muestra su gracia aún cuando nosotros no la merecemos, y aún como hijos rescatados por la gracia de Dios, nos portamos como no debemos. Amén. Muestra Dios su gracia allí. Sin embargo, sí les pide ahí mismo, ¿verdad?, que tienen que volverse de su mal camino. Nehemías capítulo 9, versículo 7. Nehemías capítulo 9, versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Ahí está lo que les decía, ¿verdad? Abraham, tú fuiste quien, el que escogiste, Abraham. Y lo que decíamos, ¿por qué lo escogió? Por gracia. No hay más mérito. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 13, el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. ¿Título qué, hermano? Joel capítulo 2, versículo 13. Purificad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La clemencia de ese Dios va muy ligada con la gracia. Dios es clemente. Nuestro Dios tenemos que entenderlo. Por eso, otra vez, recordando lo que vimos hace rato, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque nuestro Dios es clemente. Nuestro Dios es clemente. Dios no está, aunque sí castiga, no está bien que te ría o se mofe del castigo. Él se duele del castigo. A Él no le gusta castigar a su pueblo, pero Él es justo. Y eso podemos verlo inclusive cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y podemos ver eso cuando el Señor en el monte ve a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén. Y Jesús estaba llorando, que matas a los profetas y apedreas a los Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte con una gallina mientras subieras? No quisiste. Por lo tanto, tu casa va a ser demasiado. Jesús no estaba diciendo: ¡ay, Israel, ahora te voy a hacer pedazos! Estaba llorando Jesús. Y ahí nosotros podemos comprender a nuestro Dios, que se duele de Cristo. Dios nos está riendo cuando nos disciplina. Dios nos está mofando y diciendo: ya ves, miserable, y síguele y vas a ver cómo te voy a dar. Dios te duele, pero Dios es justo. Y Dios aplica el castigo. Entonces entendamos eso. Que Dios, nuestro Dios, es gracia. Amén. Amén. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e indebilidad.
Y eso lo vamos a ligar con Gálatas 1:15. Gálatas, epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1:15. Ajá. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que la elección, la salvación y el llamado a servir al Señor es por gracia. No es porque lo merezcas o no lo merezcas. Amén. Obviamente, hermanos, cuando Dios nos llama, nos va dando cualidades, porque hay cualidades que están en su palabra. Amén. Pero todo es por gracia. Yo todo lo recibo por gracia. Nada lo recibo porque merezca yo algo. Si tú recibes algo es por la gracia de Dios. Porque lo único que nosotros merecemos, ¿qué es, hermano? Castigo, la ira, ¿verdad? Lo único que merecemos, al ser rebeldes, al ser pecadores, lo único que merezco de Dios es que me castigue, es que la ira de Dios caiga sobre mí. Y entonces, al contrario, veo la gracia de Dios, veo su gracia cuando me permite servir. ¿En qué está sirviendo al Señor? En lo que Dios te esté permitiendo servir. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Amén. Amén. Y nunca veas un servicio menor o mayor. Esto no hace a alguien más grande o menos grande que Dios. El limpiabaños, si lo hace en humildad, si lo hace con amor al Señor, reconociendo que es la gracia de Dios el que le está permitiendo lavar los baños y lavando sus manos, va a obtener la misma recompensa de un factor 10. Igual va a ser galardonado. Igual va a ser. El llamado a predicar, o el llamado a ser un pastor, o el llamado a ser evangelista, o el llamado a ser discipulador, o el llamado a trabajar con los niños, hermanos, todo si lo hacemos entendiendo que es por gracia de Dios. Que dijo a él, porque soy inmerecedor de servir al Rey. Pero si lo hago con ese entendimiento de que es por gracia, que Dios me lo ha dado por gracia, entonces, si lo hago fielmente, recibiré del Señor el galardón, pero es gracia. Y es como decía hace rato en la mañana, que el apóstol Pablo, lo que decía, ¿qué decía el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan lo que decía en la mañana? Ajá. He trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo. Pablo tenía que jactarse, que él hubiera querido jactarse. Y sí, él levantó más iglesias que todos los apóstoles, que Pedro, que Juan, que todos los demás. Él fue un levantador de iglesias tremendo, ¿verdad? Pero el que decía, no yo, la gracia de Dios actuó en mí. Y cuando yo entiendo esto, por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda ante Dios. Yo no me puedo jactar ante Dios, porque es por gracia. Si entiendo que lo recibí por gracia y que lo estoy llevando por gracia, no es porque lo merezca o no lo merezca, es porque Él le permitió. Y lo que yo pueda hacer, lo puedo hacer solo a través de la gracia de Dios. Solo a través de la gracia de Dios. Por eso la invitación no solo es ir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro contra las tentaciones, contra las pruebas, sino también para hallar la capacidad para servir. Porque no puedo servir al Señor sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios. Es algo que Dios en los últimos años ha tratado conmigo. Inclusive, yo casi antes de predicar le estoy orando al Señor. Si la verdad Dios lo sabe, no lo digo por querer quedar bien con ustedes, pero Dios lo sabe, digo, Señor. Y ustedes me conocen la capacidad de retener que tengo, que creo que llegué hasta lo último de la fila, cuando me dieron la retentiva, creo que llegué hasta lo último, ¿va? Pues yo le digo a Dios, yo puedo terminar el mensaje ayer, lo escribí todo, lo repasé, y llego hoy y ya no me acuerdo de nada, ¿verdad? Y sin embargo, le digo al Señor, dame de tu gracia para poder dedicar esto. Y yo sé que lo que yo puedo exponer aquí es solo por
no porque soy capaz, sino solo porque la gracia de Dios actúa en nosotros. Y por eso nosotros tenemos que anular toda nuestra gracia. Todo lo que nosotros podamos lograr es solo por la gracia de Dios. Amén. Amén. Y hago un comentario, hermano. Sí. Yo lo veo siempre con mis alumnos y yo le digo, pues encomiéndate a Dios para que puedas sacar el examen. Es que Dios no me quiere. Ellos así en su broma dicen, pero es un esfuerzo muy grande el que se tiene que hacer mentalmente para retener el estudio, lo que se tenga que llevar a cabo. Entonces nosotros vemos, tenemos que entender que como hijos de Dios, que hemos sido salvados por la gracia, seguimos dependiendo en todo momento de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Amén. Amén. No puedo decir, no, es que yo soy poderoso, yo puedo. No. Cuando empezamos a decir eso, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el principio de la caída? La soberbia. La soberbia, la soberbia. Cuando uno empieza, no, yo puedo. Cuando nosotros decimos, no, yo nunca voy a caer en adulterio. Cuidado. Cuidado. Es cuando tenemos nosotros que hablar, decir, Señor, solo por tu gracia. Y si tú me das la gracia, yo nunca puedo. Gracia. Dependemos, somos dependientes de la gracia. Otro pecado. ¿Mande? O en otro pecado. O en otro pecado, cualquier otro pecado, dependemos de la gracia de Dios. ¿Y por qué digo esto? La gracia de Dios opera en los escogidos humanos, pero también opera en otra criatura. ¿Quién será? Y ahí viene lo que estoy diciendo yo. Los ángeles. Pablo dice en 2 Timoteo, los ángeles ¿Cómo? escogidos. Los ángeles escogidos. ¿Por qué Pablo dice los ángeles escogidos? Nosotros acordémonos de la rebelión con Satanás. Y Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles, se rebelaron contra él. ¿Por qué no se rebelaron las otras dos terceras partes? La gracia del Señor. Porque Dios nos escogió y nos dio gracia para no caer. Por eso los ángeles guardan su rostro, porque reconocen y se humillan delante de Él, porque reconocen que ellos están ahí también solo por gracia. Ese es el poder engañador y seductor de Satanás. Que puedo engañar a los ángeles que estaban sirviendo a Dios en la vida. Y que hubiera engañado a todos si no hubiera sido por la gracia. Hermano, ¿qué te libra del engaño de Satanás? ¿Tu sabiduría? ¿Tus fuerzas? No, nada. Única y exclusivamente la gracia. Por eso yo tengo que recurrir todos los días al trono de la gracia. Y debo de estar ahí hasta encontrar que Dios me dé de su gracia, que haya esa gracia. No voy a estar 5 minutos. Si en 5 minutos tú sientes esa gracia del Señor, levántate si quieres. No es tampoco las horas que estés. Pero debo de estar ahí pegado hasta sentir esa gracia del Señor recorriendo mi ser y fortaleciéndome. Porque es solo a través de la gracia de Dios que yo voy a poder vencer al enemigo. No lo puedo vencer en mi carne. Yo intento vencer a Satanás en mi carne, lo único que voy a recibir es derrota, una pabuleada de Satanás. Por eso, cuando Pablo dice que estoy siendo abofeteado por un mensajero de Satanás y le he dicho a Dios que lo quite de mí, ¿y qué me ha respondido Dios? Bástate. Bástate. Porque mi poder se perfecciona. Entonces ahí está, hermanos. Esa es la maravillosa gracia del Señor. Somos dependientes total de la gracia del Señor.
Si no entendemos esto, vamos a ser engañados por el enemigo, vamos a ser seducidos por las concupiscencias de nuestra carne, porque fuera de eso no podemos hacer. Y eso nos lo habla Pablo también, no va a meter mucho porque se le cargó bastante, pero Romanos 7 y Romanos 8, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. En Romanos 7 Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Ya yo esta ley, que el pecado está en mí, miserable de mí. Si nos quedamos hasta ahí, dijéramos, wow, la vida es un fracaso. Pero el capítulo 8 nos habla de la vida victoriosa en el Espíritu. Entonces hay vida victoriosa, pero cuando estoy dependiendo de la gracia de Dios. Por eso Pablo termina el capítulo 7, más gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Jesucristo. Porque como dice el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 1, que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad, ¿por qué vinieron? Por medio de Jesucristo. Cristo es la manifestación plena de la gracia de Dios. Entonces tenemos que entender esa parte, hermanos. Amén. Vamos a 2 de Timoteo 2:1, que lo leímos hace rato. 2 de Timoteo 2:1. Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y otra vez volvemos a lo mismo. Va a ser algo redundante lo que vimos allá, pero como estamos tocando este tema, tenemos que ver. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es un ticket de que te echas acá adentro. Y que cuando te vas al cielo lo presentas y te dicen, este es mi sitio. La gracia es una transformación de vida. La gracia me invita y me lleva y me da el poder para poder esforzarme y obedecer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Aplica ese esfuerzo. Amén. En el caso de Noé, en Génesis 6:8, y Noé halló gracia delante de Dios. Ya, ok, Dios le dio gracia. Y Noé se sentó en la hamaca y esperó que Dios construyera el arca. No. ¿Qué pasó? Ahí vemos la gracia. Se puso a trabajar y se puso a construir el arca y obedeció y empezó a trabajar en el arca donde se salvó él y su familia. La gracia nos lleva a obedecer, la gracia nos lleva a trabajar, la gracia nos lleva a esforzarnos. Esta es la gracia de Dios. La gracia que me lleve a estar inoperante, la gracia que me lleve a estar descuidando mi vida espiritual, esa no es la gracia de Dios, ese es un engaño, una falacia del enemigo. Y nos está engañando sutilmente. Él tiene ese poder de engañarnos sutilmente. Por eso necesitamos esforzarnos para que la gracia de Dios en nuestras vidas, para hallar gracia, como dice, para el oportuno. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Ahí está. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué dice que pasó ahí? Lo acaban de leer. ¿Qué dice el Lleva versículo? fruto y crece. Lleva fruto y crece. Si la gracia de Dios está operando en ti, estás llevando fruto y estás creciendo. Por eso les digo, la gracia no nos hace inoperantes. Cuando tú tienes la gracia como una excusa para vivir como tú quieras, no es la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios para poder crecer y ser fructíferos. Amén. Necesitamos de la gracia. Es más, el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu, no es el fruto de nuestro esfuerzo. Pero ese fruto me lleva a esforzarme, me lleva a trabajar, me lleva a doblar mis rodillas, me lleva a clamar al Señor. Porque
Sé que la gracia está operando en mí y esa gracia me está diciendo necesitas más gracia. Y ve al trono de la gracia. ¿Sí? Cuando tu coche se queda sin gasolina, tú dices, no necesita gasolina, lo echas a andar. O tienes que ir a recargar la gasolina. En uno que echarle. En uno que echarle, de verdad. Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien. Tenemos que esforzarnos. Ahí Pablo no está diciendo no corras y no quieras. No está diciendo eso. Está diciendo que no es porque corras ni porque quieras, sino es de Dios. Tenga misericordia. Tenemos que correr y tenemos que querer, pero tenemos que entender que aunque hagamos eso, sin la gracia de Dios, no podemos hacer. Voy a poner un caso, hermanos. Supongamos que vamos creciendo en nuestra vida de oración y ahora ya eres un hombre o una mujer que oras 2 horas pegada al Señor o pegado al Señor 2 horas y tú dices, no, es que ahora yo soy un hombre, hermano, es que tú tienes que igualarme a mí porque yo me esfuerzo. Ahí estaríamos mal. Yo lo que tengo que decir, hermano, busca la gracia de Dios porque por la gracia de Dios estoy orando esto, o estoy viviendo esto, o estoy haciendo esto, o tengo esto, porque todo es por la gracia de Dios. Amén. Amén. Sin la gracia de Dios, repito, no podemos hacer nada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. Yo le decía capítulo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Ahí vean, ahí está, responsabilidad nuestra, gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo? Nosotros oramos por ustedes para que Dios os tenga dignos. La oración nuestra a favor de los hermanos para que sean dignos. Amén. Amén. Responsabilidad nuestra, orar y para que sean dignos y para que den fruto y para que Cristo sea glorificado en esta tierra, glorificado en nuestros alrededores. Pero a la vez tengo que entender que no es mi oración, porque ahí Pablo dice por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tengo una responsabilidad y mi responsabilidad es orar. Mi responsabilidad es ir al trono de la gracia por mí, por mis hermanos, clamando, ¿verdad? Que cada uno sea digno del Señor, que cada uno pueda glorificar al Señor. Pero no es mi oración la que va a hacer eso. Es la gracia de Dios. Entonces, ahí es donde vemos gracia, responsabilidad nuestra. Gracia y responsabilidad nuestra. Judas, epístola de Judas, capítulo 1, versículo 4. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Como cuando te dicen, tú ya eres algo, no importa lo que hagas, tú puedes vivir como quieras, tú ya eres algo. Eso es libertinaje. Eso es libertinaje. Eso no es gracia.
La gracia, repito, es aquella que entiendo que soy un merecedor del favor de Dios, pero que me lleva a dar fruto, que me lleva a rendir mi vida al Señor, que me lleva a entender que tengo que orar, que tengo que buscar el rostro del Señor porque necesito verlo y que sin Él no puedo hacer nada. Pero la hipergracia me dice: tú, acuéstate nada y deja que Dios haga todo. Esa es la gracia. Eso es lo que Judas dice: libertad. No importa cómo vives, no importa que no se estén dando los frutos en tu vida. Tú una vez creíste en Cristo y ya eres salvo. Mi pregunta es: ¿realmente creíste en Cristo? Porque cuando la gracia de Dios actúa en nosotros poderosamente, como lo vimos, lleva fruto y crece. Entonces, esa es la gracia de Dios. Y esa es la gracia que el Señor nos va dando. Ahora, les hago una pregunta que traigo aquí. ¿Por qué Dios no muestra su gracia para todos? Si Él es sobreabundante en gracia, ¿cuál creen que sea la respuesta? ¿Por qué Dios no muestra su gracia para con todos y no solo para con sus escogidos? Su gracia salvífica. ¿Por qué Dios no, si tiene el poder para salvar, por qué no salva a todos? Porque Él es soberano. Bueno, también. Pero recuerda que yo soy un incrédulo que te estoy preguntando. ¿Por qué? Dame una explicación más fuerte de eso. ¿Por qué Dios no salva a todos si tiene la gracia para poder salvarlos? ¿Qué podríamos decirle? Porque no todos hacemos su voluntad. Bueno, porque lo justo es que todos vayamos al infierno. Lo justo. Pero en su misericordia Él quiso salvar a unos conectados con sus atributos por amor. O sea, porque por amor de Él, o sea, para mostrar su amor y su misericordia, Él quiso salvar a otras personas. La elección. La elección. Te voy a decir lo que yo leí en partiendo, hermanos, de cómo somos nosotros, cómo es la humanidad. Que aún como hijos de Dios, somos especiales. ¿Ven? Y lo saqué de esto, lo saqué de un teólogo. No es algo que vino a mí. Pero me gustó cómo plantea esta cosa. Él dice: Dios nos salva a todos, porque si salvara a todos, el hombre se sentiría merecedor de tal salvación, tomando a Dios como obligado a salvarlo como una compensación por dejarlo pecar. Por dejarlo. O sea, Dios me salvó, Dios salvó a toda la humanidad porque fue culpa de Él. Él no se puede pecar. Y entonces creo más, y eso, ¿por qué lo creo? Porque lo comparé con Romanos capítulo 9, versículos 22 al 24. ¿9? 22 al 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo soportó con mucha paciencia. Si Dios hubiera salvado a todos, Dios tampoco dice a los escogidos, ¿qué dice que hizo? Lo guardó. ¿Pero qué dice el texto? ¿Verdad? El texto, no, porque ahorita se me fue. Ahora, queriendo mostrar las riquezas de su gloria. Si Dios hubiera salvado a todos, le repito, el hombre diría: soy merecedor.
y no se hubiera mostrado la riqueza de su gloria en su gracia. Dios, al salvar a algunos y escoger a algunos, muestra su gracia y nos muestra a nosotros que somos immerecedores de esa salvación. Al ver a los demás que éramos iguales a Dios y que no hay diferencia entre nosotros, igual de pecadores, igual de perversos. No somos menos perversos que los asesinos que andan por ahí, los violadores. Somos iguales ante Dios. Sin embargo, cuando Dios nos salva y entendemos esto, decimos, es por gracia. Es por gracia. ¿Cómo Dios me pudo haber salvado a mí? ¿Cómo me salvó a mí? Cuando hay mejores que yo, a veces hasta eso decimos los hijos de Dios. Yo se lo digo a Dios muchas veces en la oración. ¿Por qué me salvas? Aunque sé que no debería hacer esa pregunta, pero ¿por qué me salvaste si hay gente mejor que yo? Hay gente mejor que tiene un carácter más bonito, que son bien lindos, ¿verdad? Y es por gracia. Es para la alabanza de la gloria, como dice Pablo en Efesios, la alabanza de la gloria de su gracia. Es lo que Pablo está diciendo. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado en un remanente escogido por gracia. Pero Pablo está hablando de Israel, que queda un remanente porque era fiel, un remanente porque era obediente. No, un remanente escogido por gracia. Por gracia. Y que por la gracia de Dios es un remanente obediente y fiel al Señor. Amén. Amén. Vamos también, por favor, ahí a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y luego ahí lo vamos a ligar con capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 8 2. y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Está, ¿verdad? Entonces Dios nos escogió, dice, Dios nos escogió para, y nosotros vemos, y nos escogió por gracia, ¿verdad? Aquí está diciendo, nos escogió en amor. Y más adelante en el versículo 10 dice, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego Pablo sigue con ese tema hasta el capítulo 2, ¿verdad? Donde dice, por gracia fuiste salvado. No por obras, sino por gracia. Jamás, hermanos, podremos ser salvados por las obras. Amén. Amén. Vamos a ver 1 de Timoteo 5:21, que ahí es donde viene lo de los ángeles escogidos, nada más para que lo vean que ahí está. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Ya vieron? Ángeles y los escogidos. Los ángeles no cayeron, los que no se rebelaron, es porque Dios los escogió y los guardó para no. No es dignidad de los ángeles, es dignidad de Cristo, es dignidad de Cristo. Repito, y lo vuelvo a decir, nosotros no caemos en el engaño de Satanás porque estamos aptos por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios se apartara un ápice de nosotros, haríamos las peores cosas. ¿Quieres una prueba de eso? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que escribió la gran mayoría de los salmos, ¿verdad? Y de repente adulteró, y de repente asesinó. ¿Cómo? Un hombre que amaba a Dios intensamente. Eso nos debe de ver a nosotros, porque debemos de estar siempre pegados al trono de la gracia. Porque sin la gracia de Dios
vamos a caer. Necesitamos la gracia de Dios. Apegarnos a esa gracia. Porque no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios. Por eso, ¿verdad? La gracia, como les dije, el trono de la gracia que habla de autoridad, de reino, la gracia reina. ¿Amén? Cuando el pecado reinó, la gracia reina. Porque ese es otro. Cuando la gracia, ¿verdad? Cuando el pecado reinó, la gracia también reina en los corazones de los que son suyos, de los que son del Señor. Amén. Amén. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna de Jesucristo Señor nuestro. Amén. Ahí está, ¿verdad? ¿Cayeron? Esa es la parte. Así como el pecado reinó en nosotros antes éramos esclavos El pecado. del pecado. Pero al venir a Cristo, ahora la gracia reina sobre nosotros. Ahora somos esclavos de la gracia. Amén. Entonces, hermanos, vayamos a esa gracia. Vayamos a esa gracia. Amén. Y esforcémonos en ella. ¿Sí? Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta es una exhortación fuerte de Dios. Que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué que deje de alcanzar? Porque cuando entra una amargura en nosotros, cuando entra una amargura, tú no vas a ir al trono de la gracia. Tú vas a ir al trono de la gracia en reclamos, en justificaciones. ¿Cómo es la amargura? ¿Cómo es cuando está uno amargado? ¿Cómo ves a una persona amargada? Rechaza uno todo. Inconforme. No conforme, rechaza, nadie me comprende. Dice por ahí un cantante, nadie me quiere, nadie me ama, mejor me pongo un gusanito. Pues hablando de eso, y se los digo, entre 10 canciones después, lo referente, el gusanito es una droga, la maneja Tatiana, donde el que hizo esa canción mundana, ¿no? Entonces, normalmente la persona amargada tiene eso, y no va a ir al trono de la gracia en humildad. Por eso es que dice que deje de alcanzar la gracia de Dios. Y si nosotros no estamos allegándonos a la gracia de Dios con humildad, hermano, reconociendo nuestra gran necesidad, pues no vamos a encontrar esa gracia. Por esto es necesario, hermano, como dice el apóstol Pablo, perdonarnos unos a otros y perdonarnos de corazón, porque la amargura puede estorbar la gracia de Dios. Y la estorba porque yo al ir al trono de la gracia no estoy yendo con la actitud adecuada. Amén. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está, hermanos. Caer de la gracia. Caer de la gracia es cuando nos vamos al legalismo también. A creer que por nosotros podemos obtener la favor. A creer que por lo que hacemos merecemos lo que Dios nos da. A creer que ciertas obras o ciertas cuestiones me hacen mejor ante Dios. Eso es legalismo. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿por qué ofrendas? ¿Por qué diezmos? ¿Cuál es la razón por la que la haces? La razón correcta es porque Él me ama. Yo amo a mi Señor y le doy porque es para su obra. Todo es suyo, sin esperar nada a cambio, porque Él me ha dado todo. Pero si yo diezmo,
porque Dios me va a regresar el doble o el triple. No sé cuánto manejan ahí, a veces estoy equivocado. Ahí es cuando dije de la gracia de Dios. Y podemos también tomar de hallar gracia, de que cuando vamos al trono de la gracia, y Señor, como yo te he dado, tú tienes la obligación de darme. Nosotros damos al Señor porque Él es digno. Porque Él es digno. Cuando yo entiendo eso, Dios nos va a ir llenando más de su gracia. Pero cuando yo creo que por algo que haga merezco más de Dios, sí. Por ejemplo, si yo como pastor dijera, es que por Dios ser pastor merezco más que cualquiera de ustedes de Dios, sería soberbia. Es que yo estoy más cerca de Dios que ustedes. Nadie está ni más lejos. Todos estamos igual, independientemente de lo que a Dios nos haya llamado. Es eso. El ministerio no me hace más ante Dios. El servicio no me hace más ante Dios. Lo que yo haga ante Dios no me hace más acepto delante de Dios. Lo que me hace acepto delante de Dios es Cristo Jesús. Es Cristo. Entonces, lo que yo haga lo debo de hacer en la gracia, para que sea aceptable a Dios. Si no, Dios no lo va a aceptar. Dios no lo va a aceptar. Segunda de Corintios 6:9. Como de... Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que siempre depender de la gracia del Señor. Amén. Siempre depender de la gracia de Dios. Y creo que esa cita me equivoqué. Oren mucho por mí, pues. Van a tener que... Estamos bien castigados, mando. Vamos a poner a checarle los No sé, si lo veo en un segundo contigo, pero como a veces estoy escribiendo en el teclado, se me va y las teclas. Oren por mi vista, porque es lo que me pasa, que no tengo por mi vista. Ahora, quiero cerrar. Bueno, voy a cerrar con un versículo, pero antes con una pregunta. ¿Cuál es la primera vez que implícitamente, no explícitamente, sino implícitamente aparece la gracia de Dios en la Biblia? En la creación del hombre. Cuando en el principio fundó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando llegó a pecar que los vestidos de los... Ya, la hermana de ahora. Ahí está. ¿Verdad? Ahí es donde vemos por primera vez la gracia de Dios, socorriendo a criaturas desfavorecidas. No los fulminó ahí. Dios los pudo haber fulminado y hacer otra creación. Sin embargo, Adán y Eva recibieron gracia. Recibieron gracia, ¿verdad? Y quiero cerrar la enseñanza con 2 Corintios capítulo 9, versículo 16. 2 Corintios 9, 16, pero no puedo ver. Una más. Nos quedamos en el 14. 9:16. No tiene hasta 15 El 15. ¿No? Porque esta 15 habla de Poseidón y Nerfa.
A ver, ¿cuál dice el 15? Gracias a Dios por su don inefable. Esa. Ahí está. No, estaba probando, no me equivoqué. Amados hermanos, nosotros debemos terminar con esa expresión todos los días de nuestra vida, tanto para iniciar un día como para terminar un día. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su gracia inmerecida, por su don inefable, como cantamos en ese himno, la inefable gracia de Dios. Amén. Amén. La inefable gracia de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Yo necesito de la gracia de Dios. Y yo les invito a orar todos los días por este servidor de ustedes, porque necesito de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no soy nada. Sin el apoyo de ustedes también, de sus oraciones, no podemos. Por eso nos necesitamos también unos a otros, como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo nos necesitamos cada uno. Nadie es, bueno, más bien dicho, es que me iba a decir al revés. Todos somos dispensables. Amén. Todos tienen una función en este cuerpo. Y todos son necesarios. Para que tengamos una iglesia, que la gracia de Dios se manifieste, ¿verdad? Y que la gracia de Dios glorifique a Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas, hermanos? Si no, para